Muy bien chicos, les voy a hacer una explicación rapidita de lo que hemos avanzado el día de hoy, la introducción de los números racionales o fraccionarios. Ya solamente hemos dado una pequeña introducción a todas las operaciones que vamos a realizar con los números racionales o fraccionarios. Primeramente, colocamos como subtítulo ¿qué se entiende por fracción? Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes y solamente consideramos una de ellas. ¿Ok? Colocamos el título y colocamos la definición de fracción. Debajo de eso colocamos un ejemplo tal como se encuentra aquí en la pantalla de 1/8 y hacemos el gráfico. Siguiente subtítulo o siguiente pregunta. ¿Qué representa cada uno de los elementos que la componen? Tenemos que identificar los componentes de la fracción. En este caso tenemos los términos de la fracción se denominan numerador, denominador y entero. Se denomina numerador a la parte que se halla en la parte superior a la línea fraccionaria. En la parte inferior tenemos el denominador y en todo caso si tenemos una parte entera lo colocamos delante de la fracción. La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. ¿Qué métodos conozco para encontrar el mínimo común denominador? Hemos visto dos métodos. El primer método es en el que tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Para eso tenemos que descomponer los denominadores en sus factores primos. Entonces descomponemos en el ejemplo el 5, el 2 y el 4 en sus factores primos. Una vez que los descomponemos, hallamos el mínimo común múltiplo. ¿Cómo hallamos el mínimo común múltiplo? Tomando aquellos factores comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso tenemos el 5 y el 2. El 5 lo tenemos como un factor no común y el 2 lo tenemos en dos divisores que se halla en el 2 y en el 4 y tomamos aquel que tiene su mayor exponente, en este caso 2 elevado al cuadrado y hacemos la multiplicación. 2 por 2 es 4, 4 por 5, 20. Entonces el mínimo común múltiplo de los números 5, 2 y 4 es 20. Seguidamente colocamos 20 dividido entre 5, 20 dividido entre 5, 4 por 1, 4. Vamos con la siguiente fracción. 20 dividido entre 2, 10 por 3, 30. Y finalmente con la última fracción, 20 dividido entre 4 de a 5 por 5, 25. ¿Qué hemos hecho? Hemos convertido estas fracciones de distinto denominador a fracciones que tienen el mismo denominador, en este caso 20, pero que valen lo mismo. Serían fracciones equivalentes. El segundo método consiste en multiplicar, primeramente la primera fracción, 1/5, vamos a multiplicar el numerador 1 por el denominador de las siguientes fracciones, que vendría a ser 2 y 4. Y en la parte inferior multiplicamos todos los denominadores, 5 por 2 por 4. Y hacemos la multiplicación, 1 por 2, 2 por 4, 8, 5 por 2, 10 por 4, 40. Seguidamente hacemos lo mismo con la siguiente fracción. Multiplicamos el numerador, que es 3, por el denominador de las siguientes fracciones. En este caso sería 5 y 4. Y multiplicamos 3 por 5, 15, por 4, 60. Y mantenemos el denominador, el producto de todos los denominadores, que es 2 por 5 por 4, 40. Y con la tercera fracción, igual que con las anteriores, multiplicamos el numerador por el denominador de las siguientes fracciones, que es 5 y 2. 5 por 5, 25, por 2, 50. Y multiplicamos nuevamente los denominadores, 4 por 5, 20, por 2, 40. Entonces, estas son las fracciones equivalentes de estas tres fracciones. Siguiente subtítulo. Me parece conocido el siguiente gráfico, explico. Dice, ¿cuál de estos números conozco? ¿Qué aplicaciones tiene cada uno de ellos?
Nosotros ya hemos visto los números naturales, que son aquellos que nos sirven para contar. Dentro de los números naturales se halla el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Pero este grupo se halla dentro de otro grupo más grande que es los números enteros, que también ya hemos estudiado en el anterior trimestre todas las operaciones de los números enteros. Pero los números enteros se hallan dentro de otro grande grupo de números, que son los números racionales, que son los números fraccionarios y los números enteros, que es el producto de la división de números enteros. Entonces, eso es lo que nos indica este gráfico. Y ahora, ¿qué me muestra este gráfico? ¿Cuáles de estos signos conozco? ¿Sabías que los números se clasificaban así? Yo les dije que los números naturales están compuestos por números naturales primos y números compuestos. Primos son aquellos números que se pueden dividir entre uno y entre sí mismo. Y los números compuestos son todo lo contrario a los números primos. Tienen más de 2 divisores. Ahora estos números naturales se hallan dentro de los números enteros. Los números enteros se hallan compuestos de números naturales, el 0 más los enteros negativos. Y estos números enteros se hallan dentro de los números racionales. Los números racionales pueden ser enteros o pueden ser fraccionarios, fracción propia y fracción impropia. Las fracciones propias son aquellas en donde el denominador es mayor que el numerador. Y las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. Entonces, genera lo que conocemos como la fracción mixta. Y luego se encuentran los números reales y los números complejos, que son números que los van a estudiar en cursos superiores. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Dice, encuentra el mínimo común denominador de cada una de las siguientes fracciones. Tal como lo hemos hecho anteriormente, vamos a descomponer cada uno de estos denominadores en sus factores primos. 4, 5 y 3. 4, si descomponemos en sus factores primos, nos va a dar 2 por 2, 4. 5 es un número primo, así que su único divisor es 5, y 3, su único divisor es 3. Entonces, el mínimo común múltiplo viene a ser 4, porque es 2 por 2, 4 por 5 por 3, 60. Entonces colocamos 60 dividido entre 4 me da ya 15. 15 por 3, 45. Y lo mismo hacemos con las siguientes fracciones. En el siguiente ejercicio aplicamos lo mismo, y en el tercer ejercicio tenemos que convertir este número mixto, tenemos que convertirlo a una fracción impropia. ¿Cómo lo convertimos? Multiplicando el denominador por la parte entera y sumando el numerador. En el primer caso, que es menos 2 enteros, 1/3, para convertirlo a una fracción impropia, entonces multiplicamos 3 por 2, 6, más 1, 7. Esta fracción se convierte en menos 7/3, se mantiene el denominador. Y en la siguiente fracción mixta tenemos que hacer lo mismo, multiplicamos 9 por 1, 9, 9 más 2, 11. Y como es negativo, entonces se mantiene. Sería como fracción impropia, vendría a ser la fracción 11 novenos. Se mantiene el denominador. Siguiente subtítulo. Ampliar las siguientes fracciones consiguiendo por lo menos 3 fracciones equivalentes. Hacer la verificación en todos los casos. Tenemos aquí una fracción, 7/3. Para ampliar una fracción tenemos que multiplicar tanto numerador como denominador. Tenemos que multiplicarlo por el mismo número. Ustedes ven en el ejemplo, estamos multiplicando por 2. Entonces, 7 por 2, 14. 3 por 2, 6. ¿Cómo hacemos la verificación? Ya tenemos la primera fracción, 7/3, la hemos ampliado a 14/6. Y para verificar si efectivamente está bien, tenemos que multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Entonces, 7 por 6, y nos tiene que dar el mismo resultado de la multiplicación del denominador, del primer denominador, por el numerador
de la segunda fracción. Entonces, 7 por 6 tiene que ser igual al producto de 3 por 14. Si multiplicamos 7 por 6, 42. 3 por 14, 42. Si nos da el mismo resultado, entonces quiere decir que la ampliación de nuestra fracción es correcta. Y aquí tenemos más ejercicios. Tenemos que hallar, dice, 3 fracciones equivalentes. En la primera hemos hallado ya 14 sextos. ¿Cómo podemos hallar otra fracción equivalente? Multiplicando 7 por 3 y 3 por 3. 7 por 3, 21, 3 por 3, 9. Y podemos hallar infinidad de fracciones equivalentes, ¿ya? Entonces tenemos que ir multiplicando tanto numerador como denominador por la misma cantidad. Aquí hemos hallado 1, tenemos que hallar 2 más. Y lo mismo tenemos que hacer en estos 3 ejemplos. Tenemos la fracción 8 novenos. De esta fracción tenemos que hallar 3 fracciones equivalentes. ¿Cómo las hallamos? Multiplicando por el mismo número, tanto numerador como denominador, y la verificación lo hacemos como se los he explicado anteriormente. Y por último dice, simplificamos las siguientes fracciones reduciéndolas a su expresión más simple. ¿Qué quiere decir simplificar? Tenemos que ir quitando, simplificando, tanto numerador como denominador, tenemos que ir dividiendo por la misma cantidad. Ampliar es lo contrario de simplificar. Ampliar quiere decir aumentar, aumentar, aumentar. Simplificar tenemos que ir quitando, quitando, quitando hasta reducirlo a su mínima expresión, hasta donde ya no se pueda dividir más tanto numerador entre denominador. ¿Ya? Muy bien, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta, me consultan al WhatsApp y manos a la obra, que esto lo voy a revisar el día